¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les traigo una nueva historia y más que una historia, es un discurso épico y de los más icónicos y más lindos que dio Steve Jobs a lo largo de su carrera, y lo hizo en la Universidad de Stanford allá por el año de 2005. Espero les guste y muchas gracias por escucharme. Estoy honrado de estar hoy con ustedes en su ceremonia de graduación, en una de las mejores universidades del mundo. Nunca me gradué de la universidad. Para ser honesto, esto es lo más cerca que he estado en una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo. Nada del otro mundo. Solo 3 historias. La primera historia trata sobre conectar los puntos. Dejé la universidad después de los primeros 6 meses, pero me quedé alrededor como oyente unos 18 meses más, antes de abandonarla del todo. ¿Por qué me salí? Todo comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven universitaria soltera, y decidió darme en adopción. Ella sentía con mucha fuerza que debía ser adoptado por graduados universitarios. Así que cuando nací, había un abogado y su esposa esperando adoptarme. Solo que cuando nací, decidieron que en realidad querían una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche. Tenemos un niño inesperado. ¿Lo quieren? Ellos dijeron, por supuesto. Mi madre biológica después descubrió que mi madre adoptiva nunca se graduó de la universidad y que mi padre adoptivo ni siquiera se graduó de la secundaria. Ella se negó a firmar los papeles finales de adopción. Solo se dio unos meses después, cuando mis padres prometieron que yo algún día iría a la universidad. Y 17 años después, fui. Pero ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora se estaban gastando en mi matrícula. Después de 6 meses, no veía valor en ello. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y ninguna idea de cómo la universidad me ayudaría a descubrirlo. Y estaba gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí abandonarla, con la esperanza de que todo saldría bien. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que tomé. Tan pronto como lo dejé, pude dejar de tomar las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a asistir como oyente a las que sí me parecían interesantes. No todo fue romántico. No tenía dormitorio, así que dormía en el piso de las habitaciones de mis amigos y devolvía botellas de Coca-Cola para obtener los 5 centavos del depósito y así poder comprar comida. Y caminaba más de 10 kilómetros cada domingo por la noche a un templo para conseguir una buena comida a la semana. Me encantaba. Lo que encontré al seguir mi curiosidad e intuición resultó ser invaluable después. Por ejemplo, Red College en ese momento ofrecía quizás las mejores clases de caligrafía en el país. En el campus, cada póster, cada etiqueta estaba bellamente hecho a mano. Como había dejado de lado mis cursos normales, decidí tomar caligrafía para aprender cómo hacerlo. Aprendí sobre tipografía serif y sans serif, sobre variar el espacio entre combinaciones de letras, sobre qué hace una tipografía que sea excelente. Eso fue hermoso, histórico, sutil, de una manera que la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía esperanza de aplicación práctica en mi vida, pero 10 años después, cuando diseñamos la primera computadora Macintosh, todo regresó a mí, y diseñamos la Mac con hermosas tipografías. Fue la primera computadora con tipografía hermosa. Si no me hubiera cruzado con esa única clase en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipografías ni fuentes proporcionadas. Y ya que Windows copió a la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tuviera. Si no hubiera abandonado la universidad, nunca me habría cruzado con esa clase de caligrafía, y las computadoras personales no tendrían la maravillosa tipografía que hoy tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad, pero fue muy claro mirando hacia atrás 10 años después. De nuevo, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que confiar en algo, en tu instinto, el destino, la vida, el karma o lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán te dará la confianza para seguir tu corazón, incluso cuando te lleve fuera del camino trillado
y eso marcará la diferencia. Mi segunda historia trata sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte, descubrí lo que amaba hacer muy temprano en la vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garage de mis padres, cuando tenía solo 20 años. Trabajamos muy duro y en 10 años Apple creció a ser de solo nosotros dos en un garage en una compañía a $2,000 millones con más de 4,000 empleados. Justo un año antes habíamos lanzado nuestra mejor creación, la Macintosh, y yo acababa de cumplir 30. Y entonces me despidieron. ¿Cómo puedes ser despedido de la compañía que fundaste? Bueno, a medida que Apple creció, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la compañía conmigo. Y durante el primer año o dos las cosas salieron muy bien. Pero luego nuestras visiones del futuro comenzaron a diferir y finalmente nos peleamos. Cuando lo hicimos, nuestra junta directiva lo apoyó a él. Así que a los 30 años yo estaba fuera. Y de una forma muy pública. Lo que había sido el centro de toda mi vida desapareció. Y fue devastador. Realmente no supe qué hacer por unos meses. Sentí que había defraudado a la generación de emprendedores, que había dejado caer la antorcha en el momento en que me la pasaron. Me encontré con David Packard y Bob Noyce, y traté de disculparme por haberlo echado a perder tan mal. Fue un fracaso muy público, y hasta pensé en huir del valle, pero algo comenzó a surgir en mí, lentamente. Aún amaba lo que hacía. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Y así decidí empezar de nuevo. No lo vi en ese momento, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la ligereza de ser nuevamente un principiante, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. En los siguientes 5 años, fundé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar, y me enamoré de una mujer maravillosa que se convertiría en mi esposa. Pixar llegó a crear la primera película animada por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next. Regresé a Apple, y la tecnología que desarrollamos en Next es el corazón del renacimiento actual de Apple. Y Lauren y yo tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy bastante seguro de que nada de esto hubiera pasado si no me hubieran despedido de Apple. Fue medicina amarga, pero creo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantenía en pie era que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas, y eso es tan cierto para tu trabajo como lo es para tus relaciones. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado todavía, sigue buscando. No te conformes. Como con todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres. Y como cualquier gran relación, solo mejora con los años a medida que pasa el tiempo. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No te conformes. Mi tercera historia trata sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo así como: si vives cada día como si fuera el último, algún día seguramente tendrás razón. Eso me impresionó, y desde ese entonces, durante los últimos 33 años, me he mirado en el espejo cada mañana y me he preguntado: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto ha sido la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo, al fracaso, todas esas cosas se desmoronan ante la cara de la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón. Hace un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un escaneo a las 7:30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en mi páncreas. Ni siquiera sabía que era el páncreas. Los médicos me dijeron que era casi seguro un tipo de cáncer incurable y que probablemente no viviría más de 3 a 6 meses.
Mi doctor me aconsejó que me fuera a casa y pusiera mis asuntos en orden, que es el código médico para prepararse para morir. Significa tratar de decirle a tus hijos en unos pocos meses todo lo que pensabas que tendrías 10 años para decirles. Significa seguramente de que todo está bien para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví con ese diagnóstico todo el día. Más tarde esa noche me hicieron una biopsia. Me metieron un endoscopio por la garganta a través del estómago y los intestinos. Pusieron una aguja en mi páncreas y tomaron unas pocas células del tumor. Estaba sedado. Pero mi esposa, que estaba ahí, me dijo que cuando los médicos las miraron al microscopio, comenzaron a llorar, porque resultó ser una forma muy rara de cáncer, que era curable con cirugía. Me hicieron la operación y ahora estoy bien. Fue lo más cerca que estuve de enfrentar la muerte. Y espero que sea lo más cerca que esté por algunas décadas más. Habiendo pasado por eso, ahora puedo decirles con un poco más de certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual, nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para poder llegar ahí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella, y así debe ser. Porque la muerte es probablemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes. Pero algún día no muy lejano gradualmente se convertirán en lo viejo y serán reemplazados. Lo siento por ser tan dramático, pero es la verdad. Su tiempo es limitado, así que no lo desperdicien viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar por el dogma que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su propia voz. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón e intuición. De alguna manera, ellos ya saben lo que realmente quieres llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación llamada The Warfare Catalog, una de las Biblias de mi generación. Fue creada por un hombre llamado Stuart Brand, no muy lejos de aquí, en Menlo Park. Él la trajo a la vida con su toque poético. Esto fue a fines de los años 60, antes de las computadoras personales y el desktop. Así que todo se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Fue una especie de Google en forma de libro, 35 años antes de que Google existiera. Era idealista y estaba lleno de herramientas y grandes nociones. Stuart y su equipo publicaron varias ediciones. Y luego, cuando había cumplido su ciclo, publicaron una edición final. Fue a mediados de los 60 y yo tenía su edad. En la contraportada de esa edición final había una fotografía de una carrera de campo. Temprano en la mañana. El tipo de carrera en la que podrías encontrarte haciendo autostop si fueras tan aventurero. Debajo estaban las palabras: mantente hambriento, mantente ingenuo. Era su mensaje de despedida. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando ustedes se gradúen para comenzar de nuevo, se los deseo a ustedes. Stay hungry, stay foolish. Mantente hambriento, mantente ingenuo. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir, dar like. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es uno de los mejores discursos de Steve Jobs? Déjenmelo en sus comentarios. Saludos.